palabra que en la madrugada esta mañana el Señor puso en mi corazón. Y entonces, conversando con el Señor, esta pregunta surgió. Y poniéndome en el lugar de mucha gente, y que mucha gente me ha preguntado, ¿cómo podemos superarnos? ¿Cómo puedo superar? ¿Cómo puedo crecer, avanzar? ¿Y cómo podemos superar nuestros límites? Los límites que a veces tenemos, que todos tenemos límites que necesitamos superarlos para alcanzar cosas, objetivos, para ser mejores personas. Pero todos tenemos topes, límites, impedimentos. Pero Dios en este día nos ha traído a su casa para hablarnos al corazón y enseñarnos cómo superar nuestros límites. ¿Cuántos quieren aprender el día de hoy? Levánteme la mano. Gloria a Dios. Muy bien. Y para eso vamos a tomar un pasaje y luego vamos a ir rápido a otros. Pero este pasaje fue muy importante en nuestra vida con mi esposa, porque de este pasaje Dios una madrugada de oración, toda una vigilia, una noche y madrugada de oración, nos habló con esta palabra y nos marcó la vida para siempre. Este pasaje es muy importante para el que quiere superar los límites, para el que quiere alcanzar un objetivo. Bueno, y vamos a ver algunos ítems, enseñanzas que brotan, emanan de la bendita y gloriosa palabra del Señor. Amén. Aquí hay sabiduría divina. Está la mente de Dios queriendo ayudarnos a nosotros. Vamos a ver Josué 1 y verso 12 en adelante. Dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Lo primero que él le va a decir a su siervo Josué es que se levante. Él estaba muy mal, decaído, desanimado, desalentado, porque evidentemente Moisés había muerto. El gran líder, el hombre de Dios, ese hombre que Dios usó poderosamente, había muerto. Y entonces Josué se encuentra en una situación donde ha bajado sus brazos y se ha desanimado. Yo quiero decirte que el desaliento, el desánimo golpea la puerta de todos los hogares. Golpea la puerta de todos los hombres, no importa el nivel, la sabiduría, los años que lleve. Todo mundo en algún momento sufre desaliento, sufre desánimo, se siente como tiene ganas de bajar los brazos, de tirar todo. Pero los hombres de Dios y la gente de Dios es la que se repone, se levanta. Y eso puede durarte un día, puede durarte una tarde o una noche, pero al otro día, si buscas a Dios, eso cambia y uno recobra las fuerzas en el Señor. Así que Dios le dice: levántate y pasa este Jordán. Y le está diciendo: hay un tope, estás delante de un límite, estás cerca de alcanzar tus promesas, estás cerca de alcanzar lo que Dios te quiere dar. Está casi a la vista, pero tienes que saber que hay un tope, hay un límite, hay una cosa que tienes que cruzar, hay una adversidad que tienes que superar. Y si no la superas, entonces no vas a alcanzar el objetivo. Vas a quedarte de este otro lado y no vas a llegar a la tierra de tu promesa. Y le dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, le dice ahora, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. Wow, qué palabra esa, ¿verdad? Dios te está diciendo: mira, Josué, levántate, haz tu parte, porque yo, como estuve con Moisés, de la misma manera que estuve con él, estaré contigo. Y esta es una promesa de Dios para tu vida y para que entiendas que puedes con Dios superarte y alcanzar la meta y el objetivo. Esfuérzate, le dice, esfuérzate, porque yo no te dejaré ni te desampararé, pero tú esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál es el requisito que necesitamos para poder avanzar? Avanzar en todos los aspectos de la vida, desde adentro hacia afuera, para alcanzar cosas, pero más que todo alcanzar, conquistar nuestra propia vida, que a veces podemos lograr para afuera y no estamos logrando para adentro, no estamos creciendo. Y la clave para alcanzar hacia afuera es primero alcanzar hacia adentro, es poder derrumbar o
superar las limitaciones que tengamos. Esfuérzate y sé valiente. No alcanza con esforzarse, hay que ser valiente también. Para poder salir adelante hay que tener un grado de valentía, de rebeldía contra lo malo, contra el enemigo, contra todo. Hay que levantarse y ser valiente. Y tú repartirás este pueblo por heredad la tierra que juré a los padres. Solamente, vuelve a repetirle, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Los emprendedores tienen que saber que Dios está de acuerdo, que Dios quiere que emprendamos, que Dios quiere estar con nosotros en nuestros emprendimientos. Pero para poder hacer que el emprendimiento funcione, una de las claves es que nosotros no nos apartemos de la palabra de Dios. No nos apartemos de la ley de Dios, de lo que Él nos enseña. Porque cuando nosotros somos cuidadosos en esa área, haremos prosperar nuestro camino. Y todo en la vida nos va a salir bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, luego le dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita, piensa de día y de noche, medita en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Wow, eso es una garantía para la vida. Que Dios esté contigo donde quiera que tú vayas. Levante la mano y diga, Dios estará conmigo a donde quiera que yo vaya. Como estuvo con Moisés, diga conmigo, como estuvo con Moisés, así Dios estará conmigo. Amén, así estará conmigo. Dios dice, levante la mano y diga, Dios dice, no me dejará ni me desamparará. Y nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, para poder ser una persona que supera los límites, la palabra de Dios nos empodera, nos revela, nos hace dar cuenta lo que Dios quiere con nuestra vida, nuestros límites. En primer lugar, para superar límites, hay que reconocer las limitaciones. Si yo no reconozco dónde están mis límites, ¿cómo los voy a superar? ¿Cómo lo voy a resolver? Realmente no. Yo tengo que identificar mi conflicto, mi problema, dónde está lo que a mí no me deja avanzar, lo que a mí no me deja estar bien, sentirme cómodo, feliz, estable, lo que no me deja que logre metas, objetivos. ¿Dónde está el problema? Si yo quiero superarlo, no es hacer de todo, es primero identificar mi problema. Y entonces, ese problema, ¿dónde puede estar? Puede estar en el carácter. ¿Alguno tiene problemas con el carácter? Ninguno, ¿verdad? Gracias a Dios, ninguno. El carácter es un problema, porque hay veces que el carácter está en un nivel, en un estado, en una condición, y hay veces que se escapa, se sale, perdemos el control. Y eso puede ser un problema, pero a veces el carácter demasiado explosivo o capaz el carácter demasiado pasivo, que como que no reacciona, no arranca. No le funciona. ¿Qué está pasando? Entonces puede ser una limitación, que se adapte, que se acomode y no se supera. Puede ser nuestros temores. ¿Cuántas veces el temor detiene a la gente? Porque la gente no quiere nada, ni emprender ni esto ni lo otro, porque tiene temores por una experiencia anterior, por algo que le pasó en la vida. Entonces eso lo limita. Esas cosas limitan a mucha gente. Otra de las cosas que puede limitar a alguno es la crianza que tuvo. Tal vez no tuvo la mejor enseñanza, la mejor crianza, no se le motivó, sino que se le estuvo continuamente planteando que nunca lo iba a lograr. Pero sea lo que sea, hay que superarlo tarde o temprano, ¿no le parece? Tal vez la falta de educación. Algunos dicen, yo no puedo alcanzar más ni superarme más porque yo a gatas terminé la primaria o hice un añito de secundaria, no tengo estudio, no soy una persona capacitada.
Pero ese no es una excusa para quedarnos estancados. De hecho, les he contado que un día criticaron mucho a Henry Ford porque no era ni ingeniero ni una persona estudiada. Y sin embargo había creado una empresa que estaba fabricando autos y llenando el mercado de sus vehículos. Y era un hombre visionario, pero él no había tenido la posibilidad de estudiar o de alcanzar muchas cosas. Pero él sí tenía un sueño, una pasión, y no permitió que nada lo limitara, sino que creció. Y un día lo criticaron, aún los periodistas los confrontaron, y en una reunión que tuvieron con él, le dijeron: ¿usted cómo puede estar fabricando autos si usted no es un ingeniero? Y él tocó al secretario que tenía al lado de él y le dijo: llámame 10 ingenieros que vengan a hablar con él. Él no era ingeniero, pero tenía contratado una cantidad enorme de ingenieros que trabajaban para él. Ahora el ingeniero estudió para alcanzar cosas. Este no pudo estudiar, pero tuvo la capacidad de contratar gente que hiciera que lo que él hacía se produjera en masa, de una manera extraordinaria. Entonces el límite no estaba en el estudio, sino en la cabeza, en la mente, en el espíritu. Si yo quiero superarme y tengo a Dios en mi vida, lo voy a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la falta de estudio puede ser para algunos si se quedan estancados. A veces también hay maldiciones heredadas, maldiciones generacionales. Los padres no pudieron, los abuelos tampoco, y entonces uno ya se hace la idea que no va a poder, pero uno está en Cristo. Y en esta tarde estamos en este lugar para que toda maldición se corte, para que toda limitación se derrumbe, y para que nosotros, en vez de creer a la maldición que viene generacionalmente afectando nuestra vida, creamos que en la cruz del Calvario Jesucristo cargó nuestra maldición y nos dejó la bendición de Abraham. Y la bendición de Abraham es que fue un hombre próspero que superó sus limitaciones porque le creyó a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, meditaba en la mañana que la vida es como una tarjeta de crédito. Algunas personas tienen una tarjeta de crédito que la logran, a veces se la dan, a veces la consiguen, pero a veces esa tarjeta de crédito es muy pequeño el respaldo que tiene límites, ahí nomás. Entonces la persona sabe que con eso puede comprar algunas cosas. Capaz que va al almacén o compra algo o algunas cositas, sabe que no se puede zafar porque no llega, ¿verdad? Entonces un límite cortito. Es más, cuando yo pienso, va al mercado y compra y le pasa la tarjetita, porque es chiquita, empieza a orar, ahí ora: Señor, que no sea que me la reboten, que pueda pasar. Y capaz que está comprando poquito, pero sin embargo tiene temor porque tiene un límite. ¿Qué es lo que ocurre con esa tarjeta? La persona sabe que no puede ir más allá, que está limitado, porque tiene un pequeño, muy pequeño respaldo o crédito que le han otorgado. Pero de repente aparece uno y sale acá una dorada. Y uno lo mira y el tipo compra esto, lo otro, paga viajes en avión con una tarjeta. Y decimos: si yo también tengo una tarjeta. Sí, pero hay una diferencia de la tuya con la de él. Y no es el color, es el respaldo que tiene eso. Porque una tiene un límite y la otra es casi ilimitada. La vida es igual. Hay veces que aceptamos esa tarjeta limitada y nos movemos con eso y decimos: bueno, hasta acá llego. Pero Dios quiere hoy día cambiar esa tarjeta en tu vida, para que alcancemos aquellas cosas que nunca pensamos que podíamos alcanzar. Y las vamos a alcanzar porque Dios es nuestro respaldo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es nuestra espalda, Él es quien nos apoya y el que nos corre los límites para que alcancemos a tener una vida no tan limitada, sino que vamos superando y corriendo las estacas. Por eso Dios dice: ensancha el sitio de tu habitación, alarga las cuerdas, agranda las cortinas, afirma las estacas, ensánchate. No seas escaso. Eso dice Dios. No seamos escasos en nuestra fe, pero sobre todo en nuestra actitud. Y vamos a ver algunas cosas, porque meditando en todo eso pensé: ¿cuántas personas tienen talentos naturales
Bueno, hay talentos que Dios te los da para desarrollarlos en la iglesia. Dones espirituales, de lenguas, de profecía. Y está bien porque hacen falta en la iglesia. Pero también hay dones naturales. Por ejemplo, hay personas que venden y le das lo que sea y te lo venden. Si hay piedras, venden piedras. Y cuando te venden una piedra, te lo venden de una manera que uno le dice, no. Cuando uno lo ve, dice, ¿cómo voy a comprar piedra? Es una piedra. Si esa la consigo en cualquier lado. Y el tipo no solamente te vende eso, sino te vende las piedritas. La piedra con las piedritas. Y vos decís, y dame otro porque le voy a dar a un amigo, porque te dijo que la piedra tiene un poder que cambia y te vendió piedras. Hay gente que tiene una habilidad natural hay, por ejemplo, músicos que tienen un don innato, que tienen un oído que se llama un oído absoluto. Y hay otros que tienen un don deportivo que usted los ve en el potrero y dice, este pibe tendría que estar en primera. Pero ¿qué ocurre con muchos que tienen habilidades naturales? A veces solo se quedan en esa habilidad que la recibieron. No te costó tener un don, porque un don significa un regalo. Y una habilidad natural es algo que recibiste. Y la Biblia dice que todos hemos recibido algún don de ese tipo, para no solo para la iglesia, sino para la vida. Todos. Pero a veces ese don no lo trabajamos, no lo acrecentamos, no lo pulimos, no trabajamos sobre él para que crezca. Y es una herramienta que Dios te dio y puso en tus manos. Pero a veces no la estamos explotando. Solamente confiamos que tenemos la habilidad. Pero después se nota que hay solo habilidad, pero no dedicación, no disciplina para poder llevar eso a otro nivel. Quiero hablarte de alguna de esas cosas que tenemos que superar, que tenemos que hacer, que tenemos que lograr. Por ejemplo, primero lo que quiero que veamos es el poder de terminar lo que empezamos. El poder de finalizar, de terminar aquellas cosas que iniciamos. ¿Cuántas veces las personas, y a veces los creyentes también, iniciamos cosas que nunca terminamos? Iniciamos esto y queda media. Iniciamos lo otro y sí, así, pero no lo deja ir. Y lo otro y así queda. Eso habla de mediocridad. No personas que están haciendo cosas con excelencia, sino mediocridad, porque llegan a la mitad, al medio de algo, no terminan. Lo que han emprendido, lo que han empezado, queda al medio camino. Entonces, esto es la capacidad de no abandonar, la capacidad de terminar, de lograrlo, de perseverar hasta obtener un objetivo. ¿Qué es lo que ocurre cuando dejamos algo a media? Y otra cosa. Lo que ocurre es que después ya no queremos emprender, porque tenemos miedo de que lo abandonemos a mitad de camino, porque ya lo hicimos una y otra vez. Y lo triste es que para algunos se convierte en su estilo de vida. Entonces todos saben que si lo contratan, que si lo llaman, que si le piden algo, no es seguro, no es confiable, no es responsable, porque va a empezar, te va a decir que sí, pero no lo va a terminar. Y eso es malo, pero es un límite que tenemos que superar. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que ahora, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo dijo, yo no voy a quedarme a la mitad, yo voy a terminar lo que he empezado. Mira lo que dice Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, ¿qué ocurre? No agradará a mi alma. Dios está diciendo, el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. No agradará a mi alma. Cuando hablamos de retroceder, nos acordamos siempre de esa película Rendirse Nunca, retroceder jamás. Y yo digo, todos los que ya la han visto, saben de qué se trata. Retroceder nunca, rendirse jamás. ¡Qué título!, ¿verdad?
para ponerlo en la heladera, en el dormitorio. Retroceder nunca, rendirse jamás. Jamás. Porque no hemos sido llamados a rendirnos, pero tampoco a retroceder. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando yo pienso en la formación biológica, cómo Dios nos hizo con los pies para adelante, los ojos para adelante, la manera de mover los brazos para adelante, la boca para adelante, todo está enfocado para adelante. Dios no te hizo con espejos retrovisores para que andes mirando el pasado continuamente. Dios te dice, basta de eso, yo no te hice así, te he diseñado para que mires hacia adelante. Lo que pasó ya pasó, lo que se perdió, pero ahora hay que pensar en lo que viene, en lo que tenemos que alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen, Señor, sí, vamos por lo que está delante, no para atrás? Porque la vida de progreso no es retroceder y retroceder, es avanzar, es caminar con fe. Y dice el verso de Hebreos 10:39, pero nosotros, afirma aquí, no somos, es una parte, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Diga conmigo, levante la mano y diga, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan en fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesucristo si lo cree. Aleluya. Gloria a Dios. No, toca el de al lado y dígale, no retrocedamos. Vamos adelante. Ahí está la meta. Cuando uno ve una carrera, no puede estar mirando para atrás. Va mirando a la meta para llegar al objetivo. Ahora lo vamos a ver. La segunda cosa que es importante entender para superar los límites es la perseverancia. La perseverancia es fundamental para todos los que quieren ir a otro nivel. Perseverar. La disciplina de terminar lo que empezamos nos va a dar credibilidad, certeza, seguridad, nuevas ideas. ¿Por qué? Porque cuando uno logra terminar algo, usted ha visto que una persona logra terminar la primaria, aunque ya es grande, y dice, ¿por qué no voy a hacer la secundaria si pude terminar la primaria? Y lo emprende y lo termina, porque todo lo que uno termina, a uno le da un plus, una fuerza, un ánimo, unas ganas de ir por más. Y entonces interviene luego la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es permanecer, es estar. Pablo dice en Filipenses 3:13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haber alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás, metiendo hacia adelante, hacia la meta, hacia lo que está adelante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Qué hacía Pablo? Pablo decía, yo me enfoco en algo y peleo por eso, entendiendo que yo mismo no lo he alcanzado. Es el apóstol Pablo, es el hombre experimentado, ya un anciano, ya trabajó, pero él dice, yo no lo he terminado de alcanzar. Pero una cosa hago, olvido los traspiés que tuve, olvido los fracasos, las caídas, los problemas, porque todos los tenemos. Y me levanto y miro hacia adelante. Si me caigo para adelante, no para atrás. Para adelante, y me levanto y sigo adelante. Eso dice él, estoy mirando el objetivo, mirando la meta, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Entonces la carrera no es de los que empiezan, sino la carrera es de los que terminan, de los que llegan al objetivo, de los que llegan a su meta. Por eso no podés desalentarte a medio camino. Por eso no podés bajar tus brazos aunque a veces tengas ganas, porque la meta no se ha cumplido todavía. Un día un misionero llegó de viaje, y cuando llega de viaje había estado muchos años en el extranjero, invirtió su vida, trabajó allá, y cuando ya tuvo que volver porque iba a ir para otra misión, y cuando va llegando, mucha gente en el muelle esperando el barco, y cuando van a desembarcar todos aplaudiendo, y él dijo, wow, qué recibimiento me han hecho.
después de estos años de haber estado de misionero, pero se equivocó porque no era para él el aplauso, sino que venía un artista en el barco. Y bajó el otro y él se quedó solo. Solamente un par de hermanos lo fueron a buscar. Y él se angustió, dijo: Señor, la gente lo vino a recibir a él y a aplaudirlo y todo, porque llegó al país, llegó a la meta, llegó a su destino. Y yo, que vengo de servirte a vos, nadie. Y el Señor le dijo: es que todavía no has llegado a tu meta. Él llegó a su destino, pero vos todavía no. Pero un día vas a llegar a tu destino y los cielos se abrirán y millones de ángeles se le pondrán en pie para aplaudirte y decir: valió la pena, hijo, valió la pena tu esfuerzo, tu trabajo, tu sacrificio, valió la pena, y todo mundo te ovacionará aquel día cuando la carrera se haya terminado. Tu trabajo todavía no se termina, así que no esperemos muchos aplausos. Esperemos nosotros fuerza de Dios para terminar la carrera, porque un día se escuchará tronar en el cielo la voz de Dios que diga: ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Ahí has llegado a tu meta, ahí lo vas a haber alcanzado. Pablo dijo: yo todavía no lo he alcanzado, pero una cosa hago, insisto, persisto, persevero, porque sé que no puedo quedarme a medio andar. Y el Señor Jesús explica y dice, en el Evangelio de Mateo, Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en el original del griego, de donde se traduce esta palabra, lo que está diciendo el Señor no es pedí, sino pedí y seguí pidiendo, y seguí pidiendo, y seguí pidiendo. Es como la perseverancia en ese texto, de no solo pedir ¿hasta cuándo? Hasta recibir. Buscar ¿hasta cuándo? Hasta encontrar. Llamar ¿hasta cuándo? Hasta que te abran. Pedir y pedir. ¿Hasta cuándo voy a pedir? Es que algunos le piden a Dios algo hoy día y mañana ya se olvidaron. Y Dios dice, no le puso ni siquiera un poco de onda. Pidió así nomás, y como no le diga, bueno, Señor, si no querés, dáselo a otro. Encima se ofende todavía. Pero por no perseverar y seguir pidiendo, porque cuando pedimos y pedimos y pedimos, el Señor dice: recibirás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás pidiendo de esa manera? Porque entonces nos vamos a llenar de testimonios. Porque si estás pidiendo de esa manera, de seguro que Dios te dará. Que Dios te lo va a otorgar, porque Dios quiere darlo. Pero está viendo hasta dónde tiene valor lo que le estás pidiendo a Dios. Y hasta dónde lo pedís con entrega, con búsqueda. Mira, tenemos que pedir las cosas de esa manera. Pedírselas y confiar y seguir pidiendo, porque si mientras Dios no te diga que no, quiere decir Dios: estoy viendo. Y Señor, pero dáselo. Pará, tranquilo, deja que estoy probando. Los ángeles, pero dáselo, Señor. Tranquilo, muchachos. Quédense calladitos, que ustedes no son Dios. Yo lo estoy probando su corazón. ¿Cuánta pasión tiene en lo que hace? Porque algunos dicen, piden una vez, y Dios dice, si hace silencio, no, seguro que no me lo quiere dar a mí. Capaz que es para otro. Y bueno, y si total, de todas maneras me la arreglo si no lo tengo. Ya renunció. Y algunos otros, al contrario, piden: Señor, dame ese auto que necesito, Señor. Dame ese auto, Señor. Ese auto nuevo para poder viajar, llevar tu palabra. Al otro día, Señor, aunque sea esa chatita que vi ahí, al otro día, Señor, una moto me arreglo. Cada vez va bajando la demanda. O sea, Dios todavía no ha dicho nada, pero ya empezaste a chicanear. Y te empezaste a achicar. No, la fe tiene que, cada momento que va pasando, tiene que ir creciendo en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Tenemos que buscar hasta hallar, hasta encontrar. Yo siempre pienso en eso. Si usted se levanta en la mañana y se va a poner su calzado y no encuentra el zapato, ¿qué hace? Y se pone un zapato, viene con un solo zapato al culto, o viene con un zapato, una zapatilla, un zapato, una sandalia, un zapato, una chinela.
¿Cómo se va a ver cuando entra el culto? Todos lo van a mirar y decir, hermano, nadie le va a mirar la cara, le van a mirar los pies. ¿Cómo va a venir así? Usted va a buscar el zapato ¿hasta cuándo? Y si no tiene otro par, lo va a buscar hasta que lo encuentre, ¿verdad? Y capaz que se lo agarró el perro y está pero mordido y todo, se lo va a encontrar, ¿verdad? Porque usted no lo va a dejar, no va a salir así nomás. Usted tiene que encontrar ese zapato y lo va a buscar hasta que lo encuentre. De la misma manera tenemos que buscar al Señor. Yo le contaba a los hermanos que una vuelta haciendo cultos en distintos lugares, una vuelta terminamos un culto tarde, y entonces salimos a la vereda a conversar con los hermanos y uno de mis hijos se metió adentro de nuevo. Y nosotros tenemos varios hijos, ya no, al último le poníamos número en vez de nombre, para identificarlo más rápido. Y cuando llegamos a casa, contamos 1, 2, 3, 4 y faltaban el 5, porque todavía no teníamos la sexta, que es Lucy. Y entonces dijimos, falta uno. ¿Qué hacemos? Bueno, mañana lo buscamos. Sí, total, tenemos varios. Ni se nota, uno menos, ¿verdad? No, dijimos, no, vamos a ir a buscarlo. Llamamos por teléfono, dijeron, sí, acá estaba, se ha quedado dormido y se metió de nuevo. Y ¿hasta cuándo lo buscamos? Hasta que lo encontramos. No dijimos, bueno, no, si no está, bueno, en algún lado debe estar, ya mañana lo buscamos. Nadie hace eso, porque cuando algo tiene importancia para tu vida, lo vas a buscar. Y lo vas a buscar, y lo vas a buscar, y lo vas a buscar, y yo te aseguro que lo vas a encontrar. Porque el Señor dice, me buscarás y me hallarás y me buscas con todo tu corazón. Y las soluciones se buscan de esa manera. Se buscan con todo el corazón. Y los deseos del corazón tienen que arder dentro tuyo para alcanzar a superar tus limitaciones. Porque algo se tiene que mover en tu mente, en tu interior, para que quieras eso, con toda tu vida detrás de eso. Si eso es loable, si eso es digno, si eso es bueno, si es puro, si sirve, si es la voluntad de Dios, tienes que entrarle con todo tu ser y buscarlo hasta hallarlo. Y entonces el Señor dice, y llamarás, y seguirás llamando, y entonces se te abrirá. Y cuando uno comienza a tener esa actitud, va a comenzar a caminar bajo cielos abiertos. Porque el cielo tiene una puerta a la cual nosotros golpeamos y llamamos, pero esa puerta se va a abrir y el Señor dice, yo derramaré bendición hasta que te sobre y te abunde. ¿Cuántos dicen amén? Pero hace falta que tú te metas adentro, hace falta que perseveres, que lo sigas intentando. Otra cosa importante para superar los límites es entender el corazón de Dios. Si yo no sé si Dios está de acuerdo o no, posiblemente sea muy floja, muy vaga mi búsqueda de superar algo. Porque si yo digo, capaz que yo quiero cosas que capaz que Dios ni quiere para mí. A ver si yo me hago el agrandado y quiero tener esto y Dios no lo quiere. Tenemos que saberlo. Ahora, ¿qué dice Dios en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2? Esto dice Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Wow. Dígale al de al lado, esto es para vos. Pero primero es para mí. Amén. Amado, yo deseo. Dios dice, yo lo deseo. Yo soy el que más lo quiere. Que tú seas prosperado en todas las cosas. Y sigue diciendo, y que tengas salud. Dígale al de al lado, esto también es para vos. Que tengas salud. Pero también luego dice, así como prospera tu alma. ¿Tu alma estás prosperando? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás viendo los cultos? ¿Estás sirviendo al Señor? Porque si tu alma prospera, todas las cosas prosperarán. Tu salud prosperará, porque esa es la medida que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entiendo de que Dios quiere que yo supere mi condición actual. Dios quiere que yo vaya un poco más allá, a otro nivel, a otro estado, de otra condición. Dios quiere para tu vida y para la mía. Pero para eso no es sencillo. Hay que seguir las instrucciones que Dios nos da. Otra cosa para que te afirme en tu corazón. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz
y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra traducción dice, porque yo sé los planes que tengo con ustedes, planes de prosperidad y no de calamidad, planes de bien y no de mal. Dios ha planeado cosas con tu vida, pero a veces vos las estás arruinando. Vos estás abortando los sueños que Dios tenía porque no estás reaccionando ni actuando como Él esperaba que lo hicieras. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿será que Dios quiere? Sí, Dios quiere. ¿Será que es para mí? Sí, es para vos. Pero hasta que tu mente, tu actitud, tu vida no cambie, eso no va a cambiar. Creo que Einstein decía, es loco el que piensa que siguiendo actuando de la misma manera puede tener cambios diferentes en la vida. Es loco. Si una persona quiere ver cambios, tendrá que cambiar su actitud y su manera de obrar. Porque si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta hoy, vas a seguir viendo lo que has visto hasta hoy. Fracaso, frustraciones, derrota, caída, angustia, amargura y todo lo que no quieres ver. Yo quiero cambiar cosas porque quiero ver cosas nuevas que comiencen a ocurrir en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo también, pastor? Yo también me sumo a eso. Otra cosa que tenemos que ver para superar límites. Otro punto es, nunca justifique su error por causa de su debilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, muchas personas empiezan a culpar a otros de sus fracasos. Yo no lo pude lograr porque no tuve una buena crianza. Yo no lo pude lograr porque a mí nadie me quiere. Yo no lo pude lograr porque no tengo oportunidades. Yo no lo pude lograr buscamos culpables de nuestro fracaso. Y el único culpable de nuestro fracaso está muy cerca. Un día en una empresa que se estaba por cerrar, estaba todo mal, la empresa se estaba viniendo a pique. Y entonces avisaron al otro día que antes de echar al personal que se iba a tener que echar, se dice, primero vamos a ir al velorio y al entierro del culpable de la condición de esta empresa. Entonces dijeron, yo no me lo pierdo al velorio, quiero saber quién fue. Y entonces cuando iban al velorio y iban a saludar al finado, miraban adentro y había un espejo. Y se veía en la cara de ellos. Oh, soy yo, el finado. No, sos vos el culpable de la muerte de la empresa. Y ahí se comenzaron a dar cuenta que todos culpaban aquel al otro, pero todos en forma colectiva habían trabajado con desgano, con desánimo, con desaliento, bajando el ánimo de otro. Y entonces todos hicieron un aporte negativo para que esa empresa se viniera abajo. Ese día la empresa cambió. Enterraron a todos los empleados. No. Ese día todos se dieron cuenta que la culpa no es del otro, sino mía. Yo tengo que reconocer y ver cuál es mi parte. Hay otros que empiezan a decir, ¿yo qué pasa? Que no lo logré porque no me pasaron a buscar. Si yo iba a ir, iba a hacerlo, pero no me pasaron a buscar. Entonces descarga todo en otro. Y si no te pasaron a buscar, ¿por qué no hiciste algo y te fuiste vos? A pie, en bici, en micro. Si tanto querías, hacelo. No esperes que nadie te ayude. No esperes que nadie te apoye. Toma las riendas, toma el toro por las astas, porque Dios está con tu vida, mi amigo, mi hermano. No esperes que el favor o la misericordia o la bondad de alguien. Tenés la misericordia y la bondad de Dios y el favor de Dios que está sobre tu vida. Pero algunos viven culpando y buscando y amargados de la vida y amargados con todo porque ellos no. Pero hace algo al respecto. Supera tus límites, supera tu condición y deja culpar a otros. Mira lo que ocurre en 1 Samuel capítulo 13, verso 11. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué has hecho, Saúl? Y Saúl respondió, es que yo ofrecí ese holocausto y yo hice de sacerdote cuando yo sé que soy rey y no tenía que haberlo hecho, pero no soy tan malo, yo no soy culpable. Yo desobedecí, pero no soy culpable. ¿Por qué? Y porque yo vi que el pueblo se me desertaba. Entonces por eso yo ofrecí un holocausto. ¿Por qué? Porque culpa del pueblo que se desertaba, yo entonces hice el holocausto.
Ese hombre le echó la culpa al pueblo de lo que estaba pasando, de su acto de desobediencia. Él era el líder, él era la persona que lideraba la nación, el presidente, el gobernante principal. Y estaba excusando, delegando la culpa a otro. Ahora, ¿eso lo ayudó a él? No, porque aunque él lo dijo, Dios no lo aceptó. Lo desarraigó y lo sacó por irresponsable, porque no se hizo cargo de su propio error, de su propio pecado, de su propio yerro. Y si no nos hacemos cargo, siempre vamos a encontrar en quién derivar la culpa, pero los resultados en la vida no te van a cambiar. Lo segundo que él dijo, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Entonces, ¿qué dijo? Samuel, tú no venías. Y yo tuve que hacer de esas. Encima que te saco la changa, vos sos el sacerdote y yo soy el rey. Y tuve que actuar de sacerdote porque te demorabas y no venías. Así que la culpa era del siervo de Dios. Y siempre se está buscando. Cuando no me sale algo a mí, que pastor, le faltó mucha unción este fin de semana. Aquel siervo de Dios, o que el hermano que tenía que verme no me vio, o el otro que tenía que ayudarme no me ayudó, y el otro, y empezamos a echarle culpas. Y en este caso, al profeta, al siervo de Dios, a Samuel, él le echó la culpa porque dijo como te demorabas. Pero la escritura dice que cuando él termina de ofrecer el sacrificio, que no era el momento, llegó Samuel. Entonces, por actuar con un temperamento descontrolado, Dios le dijo, locamente has actuado. Has hecho mal. Porque tú no fuiste capaz de tener paciencia, de esperar. Y entonces los impulsos te ganaron y así estás terminando. Y lo otro que dijo, y lo último que dijo, que los filisteos estaban reunidos en Mizpa para atacarnos. Así que por culpa del enemigo yo tuve que ofrecer sacrificio y adelantarme. Y yo le contaba a los hermanos que hace poco vieron al diablo acá en la Plaza de Godoy Cruz, llorando, en uno de los banquitos esos que han hecho nuevos. Y entonces unos hermanos lo vieron y dijeron, pero el diablo se parece. Es rojo, tiene cacho, cola, un tenedor grandote. ¿Usted cree que el diablo es así? No es así, bueno, pero a ellos lo vieron así. Y le dijeron al diablo, pero ¿por qué llorás, diablo? Como queriendo consolar a Satanás. Y el diablo dice, no, déjenme solo, no doy más de tantas amarguras. Pero diablo, ¿qué te pasa? No, dice, que yo sé que soy malo y me porto mal, y ese es mi trabajo. Pero los cristianos se han agarrado conmigo. De todo lo que hacen mal ellos me echan la culpa a mí, dice. Ellos se hacen el lío, se mandan y después dice, porque el diablo inmundo encima me tratan re mal. Ese me tentó, ese me hizo meter la pata, ese me luchó, ese. Y yo, dice, ni había ido por ahí. Háganse cargo ustedes. Y no pasa eso. Que nosotros todos le echamos la culpa al diablo y no decimos, pero también esta es culpa mía. No es toda la culpa de él, sino que también es mi imprudencia, mi falta de control, de dominio propio, de honestidad, de búsqueda. Que Dios nos bendiga. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que creer. Nosotros hay algo más que necesitamos para tener éxito, un mentor. ¿Un mentor qué es? Un maestro. Alguien que nos ayude, que nos enseñe, alguien que vea con nosotros. De hecho, a los obispos en la antigüedad se los llamaba supervisores. Es alguien que ve por encima de la necesidad para ayudarnos y darnos otro punto de vista y darnos una enseñanza. Antes de conocer a Cristo, cuando yo no conocía al Señor, tenía 1000 problemas y frustraciones y fracasos y locuras que cometía. Pero nunca tuve nadie que pudiera sentarme y decirme, mira, esto está mal, encara por acá, hace esto. Nadie. Entonces, uno en la vida va como puede. Y va de lado a lado y chocando con todo. Y aprendiendo de las experiencias negativas y tratando de capturar y rescatar alguna cosita. Pero Dios levanta a la iglesia. Y en la iglesia pone pastores, pone maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, hermanos mayores, hermanas mayores.
que tienen un corazón para enseñar, para mentorear, para ayudarnos. ¿Quién se toma ese trabajo de sentar a la gente que ni conoce y le siente y le empieza a enseñar cómo hacer para que le vaya bien? ¿A quién? A él. Eso no ocurre en el mundo. A nadie le importa si te va bien o te va mal, pero a Dios sí le importa. Y Él quiere que superes tus límites y te trae una palabra, una directiva. Hay oraciones sobre tu vida, porque realmente Dios quiere que usted tenga mentoría, en capacitación, enseñanza, que sepa cómo hacer para lograr esto o aquello, que sepa si está bien o está mal. No todo lo que usted decida por su cuenta, aunque crea que está bien, está bien. Cuando otro lo ve, dice, te parece, pero no. Y es tan importante. Y yo le quiero aconsejar, aparte de los siervos del Señor que hay en una iglesia, en un ministerio, hay un gran mentor. Y ese mentor es el Espíritu Santo de Dios. Ese mentor es el Espíritu. Él dice que cuando Él venga nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a ayudar a tener éxito en la vida. El Espíritu Santo de Dios. Una estrecha relación con Él nos va a ayudar. Tenemos que aprender a administrar nuestro mayor capital. ¿Cuál es el capital que tenemos acá en la tierra para tener todo? La Biblia lo llama fe. Y dice la Escritura que a todos nos fue dada una medida de fe. Todos tenemos fe. Que todo cambiará, dijo Palito Ortega. Levanten la mano conmigo y digan, yo tengo una medida de fe. Y lo que Dios quiere es que esa medida crezca, que se aumente. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. La fe se aumenta. Por eso cuando a veces haces un ayuno, tu fe aumenta. Porque hay géneros de incredulidad que no se van sino con ayuno y oración. Cuando estás en la iglesia, tu fe aumenta. Vos crees que lo vas a poder lograr porque sentís que Dios te está hablando y sentís su presencia, la fe. Pero a veces esa fe no la usamos como corresponde. Pero la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Para el que cree. Entonces tenemos que alimentar la fe, crecer en fe, caminar en fe para que lo podamos lograr. Mira, Dios tiene todo el recurso. Es el dueño del oro, de la plata y de todo. Pero para que ese recurso esté aquí en tu vida hoy, vos necesitas accionar en fe. La fe es la que te introduce a las riquezas inescrutables que tiene Cristo Jesús. La que te lleva a tomar y adueñarte de la bendición de la sanidad cuando estás enfermo. La que te lleva a que tu hogar cambie, tus hijos cambien por causa de tu fe. Por tu fe has sido sanada. Por tu fe tu hija ha sido liberada. Por tu fe tu siervo sanó. Por tu fe. La fe es una herramienta poderosísima que Dios nos ha dejado en la vida, pero hay que desarrollarla. Usted como hijo de Dios, como cristiano, tiene que tener éxito, pero necesita desarrollar su nivel de fe. Y cuando uno tiene fe, la misma palabra fe es la palabra de donde se desprende fidelidad. Una persona de fe es alguien que obedece a Dios y es fiel a Dios en todos los sentidos y áreas de la vida. Fe. Y por último, nosotros tenemos que llevar lo que sea que nos den, de lo pequeño a lo grande, de lo poco a lo mucho. Nosotros no podemos esperar que todo venga en grande, porque lo que necesitas no es solo llegar a una meta, sino vivir el proceso que te capacita, te enseña a tener lo que Dios quiere que tengas. Por eso siempre digo, las personas millonarias, los ricos, poderosos, portentosos que hay en el mundo, esas personas, ¿cómo lograron eso? Bueno, fue un proceso. Muchos eran pobres, pero tuvieron un proceso. Pero en el camino, la mayoría de ellos sufrieron una quiebra financiera y perdieron todo. Lo perdieron todo. No les quedó nada. Pero como habían desarrollado dentro de ellos un proceso
entendieron el proceso y tuvieron la fe. Por eso lograron algo antes, pero ahora lo perdieron todo. Pero como no perdieron la fe y como saben cómo se hacía para poder tenerlo, esas personas vuelven a recuperar lo que habían perdido y luego tienen mucho más de lo que antes tenían. La mayoría. Entonces no tenemos que tener temor por lo que hemos perdido, porque tal vez hemos perdido muchas cosas en la vida, pero quiero decirte que en el proceso Dios te ha preparado para que tengas muchas más de las que perdiste y vamos a alcanzarlas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No solo vas a recuperar cosas perdidas, vas a tener cosas nuevas que nunca te imaginaste, que nunca llegaste a pensar, porque estás cruzando tus límites por causa de la fe que está operando en tu vida y por haber aceptado los procesos y llevar las cosas de lo pequeño a lo grande. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de la semilla de mostaza? Que el Señor dijo: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Pero dice, pero tiene fe. La semilla tiene fe. Sí, el grano de mostaza tiene fe. ¿Y cuál es la fe del grano de mostaza? Que va a ser grande, que va a alcanzar mucho. Pero es una cosa muy insignificante. Pero el Señor lo puso como un ejemplo. Y yo siempre me he hecho la idea de esa reunión de semillas, donde convocan las semillas del barrio y aparece la semilla de mostaza. Pero también aparece el carozo de durazno. Claro. Y aparece todo agrandado, pero aparece el carozo de la palta y lo dejó chiquitito. Y empiezan a aparecer cada carozo más grande, cada semilla más enorme. Y se reúnen ahí y debaten de las cosechas de este año y lo que va a pasar. Todos hablan, todos opinan. Y entre esos opina la semilla de mostaza. Pero cuando la miran, todos la menosprecian. La tienen en poco y dicen: ¿qué va a saber este casita tan insignificante? ¿Qué puede saber de la vida? Mira lo que es. No va a lograr nunca nada. No va a alcanzar nada. Sos nada. Casi que ni te escuchamos de la voz finita, chiquitita, allá al fondo. Sin embargo, ella dice: pero yo tengo fe de que voy a crecer, de que lo voy. Sí, le dieron una palmadita y se fueron. Se terminó la reunión. Ni habló. Entonces, cuando pasa el tiempo, se sembró la palta, la sandía, y se hicieron grandes, pero no crecían mucho. Pero vieron una planta que empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando la vieron crecer, dijeron: wow, ¿quién es? ¿Viste ese árbol que está, esa planta que está creciendo? ¿Quién es? Y dice: ¿vos te acordás la reunión que tuvimos de la semilla? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás que estaba la palta, estaba el carozo de este? Y que había uno que era chiquitito. Sí, la mostaza, ¿te acordás? No me va a decir que esa es la mostaza. Esa es la mostaza. Cállate. Esa es la mostaza. Oh, no te puedo creer. Mira lo que ha crecido este. Este es un piojo resucitado, habrá dicho alguno. Que se la cree ahora porque ha crecido. No es que se la crea, no es que era agrandado, era grande porque creció, porque tuvo fe. Superó sus límites. Empezó de la nada, de muy pequeño, lo miraron mal, lo menospreciaron, no lo valoraron, lo tuvieron en poco, pero no le importó. Y así tiene que ser la vida del creyente. Te van a mirar mal, te van a mirar en poco, te van a despreciar, pero lo que importa es lo que Dios ha sembrado en tu vida, dentro tuyo. Por pequeño que seas, Dios ha puesto un potencial que por la palabra de Dios se está activando para que crezcas y avances. Cuando esa planta creció tanto, dice que llegó a ser tan grande que en un momento podía haber pensado: ya está, ya paro, dejo de crecer porque ya crecí lo suficiente. Pero en su interior sabía que no era así, porque en su interior sabía que había que seguir creciendo. Y le enseña la naturaleza que es la única planta que cambia de especie, que siendo una hortaliza se convierte en un árbol, porque cuando llega al tope de crecimiento como hortaliza, después cambia de su naturaleza, su sustancia, y se convierte en un árbol y sigue creciendo.
Y de tal manera crece que las aves del cielo hacen nido bajo su sombra, en sus ramas, y puede dar sombra a todas las otras plantitas que antes estaban y hablaban de él. Y crece y crece. Así debe ser la vida del creyente. No importa lo que digan, no importa cómo te han mirado, cómo te han catalogado, cómo te han rotulado. Lo importante es que Dios está contigo y no te dejaré, no te desampararé. Yo estoy contigo como estuve con Moisés, estaré contigo y vas a crecer y lo vas a lograr y lo vas a alcanzar, porque en tu vida está el depósito de la gracia y el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso al Señor Jesucristo. Dele ese aplauso al Señor.